¿Te gustaría tener herramientas que te ayuden a reducir tu estrés y ansiedad? Bienvenido a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora. En este nuevo episodio te daré algunas herramientas para vencer el estrés y la ansiedad excesiva. Decía Buda que no te extravíes en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra tu mente en el momento presente. La ansiedad y el estrés se han convertido en dos grandes males de nuestro tiempo, tanto que se podría acuñar un nuevo término denominado ansiestrés. Unos niveles saludables de ansiestrés pueden ser beneficiosos cuando nos enfrentamos ante determinadas situaciones que requieren nuestra acción inmediata y el despliegue de nuestros mejores recursos. Pero hay muchas ocasiones en las que no es necesario utilizar tanta energía para abordar una tarea, o bien no es productivo preocuparse continuamente por algo cuya importancia estamos sobredimensionando. Estos niveles de ansiedad y estrés, aunque no lleguen a ser patológicos, no nos permiten vivir la vida con serenidad y satisfactoriamente. Si lo que quieres es cambiar esta tendencia en tu vida, te propongo una serie de técnicas que pueden resultarte de utilidad para centrarte en tu momento presente. En primer lugar, te invito a que notes los síntomas que te indican que sufres ansiestrés. Estos síntomas pueden ser de tres tipos: síntomas físicos, síntomas mentales emocionales y síntomas conductuales. Entre los síntomas físicos más frecuentes que solemos encontrar son los dolores, todo tipo de dolores, de espalda, de cabeza, de estómago, etc. Cada persona somatiza el ansiestrés de alguna manera que suele ser recurrente. Analiza cuáles son estas formas para ti. Herramientas que funcionan muy bien para estos síntomas físicos son los ejercicios de respiración abdominal, el ejercicio suave, los ejercicios de relajación y remedios naturales como la tila y la valeriana. El objetivo es eliminar poco a poco las hormonas del estrés que se han ido acumulando en nuestro organismo. Cada cual debe encontrar su propia fórmula. Eso sí, tiene que ser constante y gratificante. En cuanto a los síntomas mentales y emocionales, estos requieren de un trabajo en mayor profundidad, pudiendo ser de utilidad la ayuda de un profesional como un psicólogo o un coach. Esto se debe a que nos hemos acostumbrado a manejar las situaciones de nuestra vida cotidiana de determinada manera y necesitamos que alguien desde fuera nos aporte luz, que nos enseñe a mirar de otra manera. Una herramienta muy sencilla que puedes utilizar tú mismo es revisar una por una todas las parcelas de tu vida, como por ejemplo la salud, el trabajo, tu economía, la familia, etc., y comprobar si están funcionando como te gustaría. Si no es así, traza tu propio plan para que poco a poco puedas ir consiguiendo los objetivos que te propones para mejorar cada una de estas áreas. Los pequeños cambios son acumulativos. Otra opción que tienes es escribir tu propio diario o cuaderno de trabajo, donde puedes ir anotando tus impresiones, logros, situaciones positivas, emociones, etc. Todo esto te ayuda a tomar perspectiva y a relativizar la importancia que tiene cada elemento en tu vida. Escribiendo también puede ocurrir que descubras cuál es la verdadera causa de tu malestar y de esta forma poder trabajar en ello para solucionarlo. Por último, es importante aprender a gestionar tus síntomas conductuales. Hay comportamientos que nos generan ansiestrés y que a la vez se acaban convirtiendo en causa y efecto, como si de un círculo vicioso se tratase. Algunas herramientas que podemos poner en práctica son las siguientes. En primer lugar, recomiendo que prestes una especial atención a cultivar tus relaciones, ya que nos reportan satisfacción. Por otro lado, es importante que elabores un plan de productividad personal, en el que lo importante no sea realizar el mayor número de cosas, sino en dar prioridad a la calidad. Esto implica que realmente seamos sabios a la hora de utilizar nuestro tiempo. Hay veces que nos comportamos como si el tiempo fuese infinito, dispersando nuestra atención en infinidad de tareas. Tenemos que aprender a decir no y a elegir qué es lo importante para nuestros objetivos. Para ello, primero tendremos que ser conscientes de cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo importante para nosotros. Hay veces que tenemos infinidad de cosas que nos gustaría hacer. A mí me ocurre continuamente. Tengo múltiples intereses, pero tenemos que decidir a qué tenemos que renunciar y a cambio a qué tenemos que dar importancia. Y esto requiere de una reflexión sincera
sobre lo que podemos o no hacer con el tiempo del que disponemos. Otra herramienta que te propongo es la de simplificar al máximo posible todo lo que hagas. Cuando te propongas hacer algo, piensa cuál es la forma más breve de hacerlo, sin que la calidad se resienta. Ya te adelanto que el perfeccionismo, a no ser que seas cirujano, es el enemigo de tu efectividad y felicidad, y un amigo número 1 del ansiestrés. No puedes controlarlo todo. Aprende a delegar y a no pretender ser perfecto ni agradar a todo el mundo. Sobre todo, lo mejor que puedes hacer contra el ansiestrés es centrarte en el aquí y el ahora y disfrutarlo. Espero que te haya resultado útil este episodio. Me ayudarías mucho si me das un like. Comparte en tus comentarios qué opinas de este tema. Además, te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir semanalmente más contenidos interesantes sobre psicología. Hasta la próxima.